Buenos días, niños. Tenemos el segundo viaje misionero de Pablo, parte 5, que es el último parte de su segundo viaje misionero, y vemos a Pablo en la ciudad de Corinto. Bueno, hemos viajado mucho, ¿no? Si ven de Antioquía, Derbe, Listra, Iconium, Antioquía, Troas, Neópolis, Filipa, Berea, Tesalónica, Atenas, y ahora llegamos a otra parte, una isla ahí, Corinto, y Pablo llega ahí para predicar, obviamente, la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios cambia vidas. Entonces Pablo, llegando de Atenas a Corinto, encontró un judío ahí llamado Aquila, que recién se había salido de Italia con su esposa Priscila, porque les habían mandado a todos los judíos que estaban en Roma que tenían que salir, tenían que irse de ahí. Entonces ellos trabajaban haciendo tiendas, haciendo carpas. Y Pablo también sabía de ese trabajo. Entonces él se quedó con ellos y trabajaron juntos haciendo tiendas. Y los días de reposo, que serían los sábados, que hacía Pablo discutía en la sinagoga y estaba persuadiendo a los judíos y a los griegos que creen en Jesús para ser salvos. Y cuando Silas y Timoteo por fin llegan de Macedonia, Pablo estaba feliz a ver a ellos, y Pablo mismo estaba entregado por entero, dice la Biblia, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, me imagino que era un alivio para él ver a otros hermanos que pudieran ayudar con la predicación de la palabra. Pero había unos judíos que estaban oponiéndose y blasfemando contra ellos. No quisieron escuchar la palabra de Dios que hablaba de Cristo como Salvador. Entonces, ellos no querían escuchar la palabra de Dios. Y Pablo y Silas y Timoteo, Aquila y Priscila, ¿no? Ahí testificando de Cristo, tenían que dejar de predicar a los judíos. Ahora sabemos que la palabra de Dios cambia vidas y no hay nada más potente, más poderoso en el mundo que te puede cambiar si uno pone su fe en Cristo como Salvador y pide perdón de sus pecados y se entrega totalmente a Dios. Dios cambia su vida y su vida es otra y tiene nuevos deseos, y para Pablo su deseo era predicar. Entonces él dijo a estos judíos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Entonces ustedes van a ser los culpables. Pablo dice: yo limpio. Había predicado muchas veces a los judíos, y él dice: desde ahora me iré a los gentiles. Y vemos que Dios ha cambiado tanto la vida de Pablo, que en vez de perseguir a los cristianos, está buscando a personas que quieren escuchar de Cristo y que quieren ser salvos. Y él dice a los judíos: bueno, he dado el intento de hablar con ustedes, ahora me iré a los gentiles. Y cuando salió de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios y que vivía cerca a la sinagoga. Pero aún en medio de todas esas problemas ahí con los judíos, había el principal de la sinagoga, que se llamaba Crispo, que creyó en el Señor con toda su casa. Entonces, Pablo no conocía los corazones de las personas. Él solamente sabía que tenía que hablar de Cristo, tenía que predicar la palabra, porque la palabra de Dios cambia vidas. Y al predicar en la sinagoga a los judíos, Crispo y toda su familia creyó en el Señor, y también muchos de los corintos y fueron bautizados también, más gentiles y más judíos. Entonces el Señor habla con Pablo en la noche en una visión,
Y Dios le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Dios le anima a Pablo a seguir predicando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia vidas. Entonces Pablo se queda ahí en la ciudad de Corinto 1 año y 6 meses. ¿Y qué estaba haciendo tanto tiempo? Bueno, todos ellos que habían creído en Jesús necesitaban saber más de él. Y como que no eran judíos que sí sabían la ley y los libros de Moisés y todos los profetas y pudieran seguir estudiando la palabra y entendiendo más acerca de Dios, necesitaban saber de Jesús, los judíos que habían creído y también los gentiles. Entonces Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses para enseñar a los nuevos creyentes. Y esto nosotros le ponemos un nombre que se llama discipulado, como los discípulos de Jesús, ¿no? Estaban con él 3 años aprendiendo a sus pies cómo vivir la vida cristiana, una vida que agrada a Dios. Entonces él estaba discipulándoles, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siempre cuando está teniendo éxito Pablo predicando la palabra, siempre hay algunos que están en su contra, ¿no? Y al comenzar a tener más personas creyendo en Cristo y creciendo la obra del Señor ahí, bueno, algunos de los judíos se levantaron, ¿no? Contra Pablo. Y el Señor, ahí vestido de rojo y con oro, era Galión, el procónsul de Acaya. Entonces, él era el gobernante puesto ahí por los romanos para controlar a los judíos. Y ves que hay un soldado romano ahí también. Entonces le trajeron ante él, ante su tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y están acusando a Pablo por lo que está predicando. Y Pablo comienza a hablar, pero Galión no le deja ni comenzar, ¿no? Dice a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría, ¿no? Y él dice, si fuera algo grande, un crimen, algo importante, tomaría el tiempo para escucharles. Pero él dice, no, si son cuestiones de tu religión, de palabras, de nombres, de tu ley, que ustedes lo vean. No, yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echa afuera, los bota de su tribunal. Bueno, como que los judíos no tenían nada de éxito para llevar a Pablo frente al tribunal. Entonces los griegos, guiados por Sóstenes, principal de la sinagoga, llegan al tribunal golpeando el tribunal para que Galión les escucha, pero no les daba ah, nada de importancia. Y no le importó escuchar sus acusaciones contra Pablo. Y sabemos por qué. ¿Se acuerdan qué le había dicho Dios? No temas, no temas, porque yo estoy contigo. Habla, no calles. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fue una promesa del Señor y Dios cumplió su promesa porque la gente necesitaba urgentemente escuchar de Cristo, porque la palabra de Dios cambia vidas. Y vemos a Pablo terminando su viaje lejos, al otro lado del mundo que ellos conocieron, llevando la palabra de Dios. Y Pablo había estado ahí muchos días. Entonces, después de pasar ese tiempo, de ser llevado ante el tribunal de Acaya y todo eso, Pablo se despide de los hermanos ahí y sube a un barco yendo a Siria y se queda en Cencrea y va con él
estos dos personas que estaban trabajando en sus carpas, Priscila y Aquila. Y Pablo, ves ahí que está cortando su cabello. ¿Por qué será? Porque él había hecho un voto, ¿no? Y a veces con los votos había ciertos requisitos. Si fuera un voto de los nazarenos, no cortaran el cabello. Entonces él había hecho su voto y cuando cumplió su voto, cortó su cabello y siguió su viaje. Y vamos a ver que Pablo comienza otro viaje. Su tercer viaje misionero va a estar regresando, pero por otro camino. Y vamos a ver la próxima semana que él llega a la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Éfeso van a pasar grandes cosas en la vida de Pablo. Y si quieres saber más, bueno, tienes que esperar para la próxima semana. Pero queremos entender y saber que la palabra de Dios cambia vidas. Y había un versículo en capítulo 18, versículo 5, que decía, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Eso queremos repetir y recordar que así debe ser nuestra actitud en cuanto a compartir de Cristo con los demás. A ver, repetimos. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. A ver, otra vez. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y eso es un buen mensaje para nosotros hoy en día, que Dios nos cuida donde estemos. Dios está con nosotros. Y cuando estamos obedeciendo a Dios y cumpliendo su voluntad, Él nos va a guiar, nos va a cuidar, como ha cuidado a Pablo. A donde Dios nos llama, tenemos que predicar el Evangelio, porque es la palabra de Dios que puede cambiar las vidas de los demás. Hasta la próxima semana, niños. Adelante con valor.